En este caso, ya lo dijimos durante toda la tarde, le vamos a dar todos los minutos para que pueda hablar, porque verdaderamente una de las voces más buscadas. Sergio Palazzo, ¿cómo va? Bien, buenas noches. Gracias por estar esta noche ya con nosotros, porque son las 9 de la noche. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, en primer lugar, mañana y pasado, paro bancario. Sí, 48 horas de medida de fuerza. Lamentablemente se tiene que tomar la medida porque desde el mes de diciembre que nosotros venció nuestro acuerdo salarial, y al día de hoy el sector empresario ha hecho siempre una misma propuesta en las 6-7 reuniones que hemos tenido, a pesar que nosotros hemos hecho una variedad de propuestas para resolver el problema de fondo, y también le hemos hecho propuesta la semana que viene para no llegar al paro, que dieran un adelanto, y seguíamos discutiendo durante 2 meses, pero bueno, han sido todas desechadas y lamentablemente se confluye en una medida de fuerza. ¿Qué es lo que ofrecen? Bueno, nuestro arreglo salarial tiene 3 componentes económicos. Uno, un bono en el mes de enero, que hace 10 años aproximadamente se cobra, tiene aportes previsionales. Ya no lo pagaron directamente y dijeron que no lo iban a pagar. Esta es la primera parte que dejan afuera. El segundo componente es el día del bancario, que tiene una suma fija y una suma que impacta por todos los coeficientes de categorías. Ellos dijeron que esos coeficientes de categoría no lo van a pagar más, con lo cual también disminuye el valor. Y lo tercero es un aumento porcentual sobre todos los rubros, que siempre se toma la inflación presunta, se discute punto más, punto menos, una inflación presumible, y eso se cobra en un solo pago. Es decir, si fuera el 19,5, por ejemplo, 19,4, que es la inflación que ha dicho el Banco Central el 2 de febrero en su informe, es el 19,4 por los 12 meses. Ellos lo que pretenden es un aumento del 9%, y cuando supere el 9, ir incorporándole la inflación. Quiere decir que desde el primer mes hasta que totalices el porcentaje final en el mes 12, con relación al año pasado, venís perdiendo. Para nosotros es una pérdida en un sueldo inicial de 36.000 pesos en el año y en un sueldo promedio de 63.000 pesos en el año. Muchísimo. Aceptar estas condiciones que pone el sector empresario. Muchísimo. Sí, lo más grave es que no hay negociación, porque ellos dijeron, es esto y punto. Porque además una paritaria discute otras cosas, y nosotros hemos elevado proyectos vinculados al avance tecnológico, vinculados a la regulación, a la seguridad, violencia de género, comité mixto de salud, adicionales, y a todo responde el 9%. Rechazamos lo que dice la asociación bancaria, nuestra propuesta es 9%. ¿Por qué consideras que es así? Bueno, en principio por 2 razones. La primera, ellos no tienen ningún problema en acrecentar el nivel de rentabilidad altísimo que ya tienen, a costa de lo que sea. Lo hacen a costa de cobrarle comisiones exorbitantes a los clientes, lo hacen a costa de los trabajadores no pagándole horas extra, o ahora ofreciéndole un acuerdo salarial con pérdida del poder adquisitivo. Y segundo, también porque hay una fuerte presión del gobierno para que la paritaria no cierre, la paritaria bancaria. Ellos tuvieron la oportunidad de no tener el paro el lunes y el martes. Yo me reuní la semana pasada con algunos presidentes de banco, donde les expresé que nuestra vocación va a ser siempre de diálogo, y que nos parecía que si pagaban el bono de enero, que todavía no lo han pagado, y lo que ofrecían como aumento lo daban como un adelanto por 60 días, teníamos 60 días y veíamos qué pasaba con la economía para trabajar tranquilamente sin ningún tipo de medida de fuerza. Hasta donde se lo presentaron al ministro Triaca, el ministro Triaca dijo que no. Bueno, él es el responsable del paro de mañana. ¿Qué opinas sobre, ahora que hablamos de Triaca, sobre el ejercicio de su función en el ministerio? Yo creo que es muy deficiente su accionar en el Ministerio de Trabajo, porque si seguimos con los altos índices de empleo al negro que hay en la Argentina, y la única forma de resolverlo es con un blanqueo y no porque el Ministerio cumpla con el ejercicio de contralor sobre las empresas, es que tenemos un problema de eficiencia del ministro. También me parece que no es eficiente cuando, por ejemplo, en la paritaria nuestra el año pasado habíamos alcanzado un acuerdo con el sector empresario, firmado y todo. Él se metió dentro de esa paritaria para voltear el acuerdo y dio instrucciones de que no se pagara, y terminó judicializada. Y cuando obtuvimos una resolución favorable de la justicia, el ministro la primera medida que hizo como funcionario público fue iniciarle juicio político a los jueces. Entonces me parece muy deficiente. Y si vamos al tema puntual de su última actuación, está claro que no ha sido el trato que debía darle a una trabajadora que le dependía. Por otro lado, sí es cierto que ha estado en negro la trabajadora, doble tachadura moral en su calidad de funcionario público, hijo de un dirigente sindical. Y por último, claramente la utilización de la intervención de un sindicato que le depende para la colocación de personas no idóneas dentro de esa estructura. Algunos sostienen que mantener a Triaca en el sillón del Ministerio de Trabajo se va a sostener hasta el momento en que se cierren todas las paritarias. ¿Por qué? Porque de esa manera rompe con los sindicatos. ¿Vos qué opinás? Puede ser una visión que tenga el gobierno de producir cambios posteriores. Es característica del presidente Macri
aunque le den pruebas que tiene funcionarios que no han hecho lo correcto, seguir sosteniéndolo. Has tenido un ministro de Energía que tenía acciones con una empresa que él mismo contrataba, entonces, y lo sostuvieron, después le hicieron vender las acciones. Tenés el caso reciente de ayer, anteayer, no sé cuándo fue, o el jueves, del subsecretario, creo, de Presidencia de la Nación, y lo sostienen. Y lo que es peor, le dicen a la sociedad que está bien, ¿no? Porque en el caso de Triaca dijeron que era un problema de índole privada, que se había hecho público un audio. A mí me parece que no es así. De todos modos, yo no soy quien para pedirle la renuncia al ministro. El presidente elige sus colaboradores y decidirá hasta cuándo paga los costos políticos de tenerlo. Bueno, Mario Negri, una de las cosas que decía hace instantes en las redes sociales, en su cuenta de Twitter, era que el funcionario que es sospechado debe ser apartado del cargo hasta que la justicia verifique si es verdad o no de que se lo acusa. Y de esa manera ayudaría a la transparencia. ¿Tienen que ser separados del cargo? Hay que ver si hay semiplena prueba, como dicen los abogados, es decir, si hay un procesamiento de por medio para esto, ¿no? Porque también hay mucha denuncia mediática dando vuelta y no se puede andar al revoleo acusando ni a funcionarios ni a dirigentes, sean de la oposición o del oficialismo, ¿no? Porque si no se producen linchamientos mediáticos o públicos vulnerando un principio constitucional que es el principio inocente. Todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y acá pareciera ser a veces que se busca linchar a figuras públicas, sean o no del partido gobernante, de la oposición o de los sindicatos, invirtiendo la prueba. Es como que son todos culpables y después hay que demostrar la inocencia. Por eso, si hay una semiplena prueba de la comisión de un delito, me parece que sí, pero por una sola denuncia es bastante riesgoso. ¿Y eso crees que sucede hoy con Moyano? Primero, creo que Moyano debe tener todos los elementos para defenderse en la justicia de lo que se lo acusa. Tampoco soy ingenuo y veo que desde que Moyano tuvo una posición crítica al gobierno, particularmente con la reforma previsional y laboral, empezaron todos los ataques mediáticos que está sufriendo. Tampoco puedo decir la justicia, porque creo que hay cientos y hay miles de jueces, secretarios de juzgados y trabajadores judiciales que hacen honestamente su trabajo, y también sé que hay jueces que van en consonancia de las necesidades políticas del Poder Ejecutivo. Por ahí el caso de Moyano, supongo que Hugo debe tener todo en regla, yo lo he visto muy tranquilo, he conversado con él y no soy ingenuo de no darme cuenta de que todo este ataque proviene precisamente cuando Hugo Moyano le dice no a la reforma laboral. Ayer una abogada constitucionalista que antes era referente del partido del Frente Renovador, decía que en realidad a Moyano le viene una carga muy grande que tiene que ver con Independiente, que dentro de muy poquito nada más la justicia iba a expedirse y que podía y cabe la posibilidad, según ella, que va a ir preso Hugo Moyano por Independiente. Sería darle entidad a un detenido que está acusado de delitos muy graves y que inclusive creo que hubo un delito de extorsión al técnico de Independiente, ¿no? Yo no veo que hayan causas de Independiente que lo puedan complicar a Moyano, por lo menos no. Creo que ni siquiera está llamado a declarar. No, es eso lo que él dijo. No, para nada. Que Sí. La justicia no lo llamó. No lo ha llamado a declarar, así que aventurarse tanto en una expresión de esa índole, cuanto menos es temerario, ¿no? Sergio, ¿cómo está el gremio de la bancaria? ¿Firme? Sí, nosotros estamos muy sólidos, a pesar de los ataques que sufrimos, a pesar de los condicionamientos que nos ponen desde el Poder Ejecutivo, de las trabas para cerrar una paritaria, a veces también de los comentarios que hace un presidente de Cámara, que lo he visto por todos los medios últimamente, que es el presidente de ABA. Nosotros estamos bien. Que los bancarios hayan parado el 90 y pico % en el último paro da cuenta de que el reclamo que hace el sindicato está claro que es un reclamo estrictamente salarial, no es político como plantea el presidente de esta Cámara, que es la Cámara ABA, Claudio Cesario, sí. Creo que para recordarle a los televidentes, el presidente de la Cámara, que es el que anda paseándose por los medios, es el que diseñó la estrategia jurídica del Banco Santander para no devolverle los depósitos en el 2001 a la gente, Ese es el presidente de la Cámara ABA que anda por los medios, porque él era el director de Asuntos Jurídicos del Banco Santander cuando no le devolvieron los depósitos en dólares a la gente. Y es el mismo que está diciendo que en realidad vos no aceptás, o en realidad el gremio no acepta el 9%, porque están muy enojados desde el momento que se les saca el 1% de todos los trabajadores bancarios que aportaban a la obra social y a la sindicato. Al sindicato.
Sí, bueno, es al revés, justamente, te agradezco la pregunta, porque es al revés. Si yo hubiera aceptado el 9%, seguiríamos cobrando el 1%. Ese 1% que es de los no afiliados que tributan por una caracterización legal, está en el artículo 9 de la ley 14250, el aporte del no afiliado. Si yo hubiera firmado el 9%, estaríamos cobrando ese 1%. Nosotros priorizamos la defensa de nuestros compañeros y el salario de nuestros compañeros, y después discutiremos el tema del aporte que tienen que hacer al sindicato. Ellos lo que quieren es que nosotros aceptáramos el 9%, y me lo dijeron en la cara en una reunión de características, te diría, actitudes extorsivas por parte de ellos, donde estuvo Federico Sturzenegger, donde estuvo Javier González Fraga, estuvo Claudio Cesario y estuvo Jorge Britos Hijo, y la propuesta que nos hicieron fue el 9%, si no ellos dejaban de descontar, porque no lo aportan ellos, lo aportan los trabajadores. Dejaban de hacer de agente de retención de ese 1%. Le dijimos que no, y ellos avanzaron con ese tema, y encontraron en un mamarracho jurídico que ha hecho el Ministerio de Trabajo lo que estaban buscando. Y fíjate hasta dónde son vengativos, y lo que decía recién de Moyano. En Mar del Plata se lee un documento donde planteamos la movilización, que después se le puso fecha del 22, un documento crítico. Esa misma noche es cuando aparece la causa diciendo que lo imputan a Moyano, a Hugo y a Pablo por lo de Independiente. Esa misma noche, después de la lectura del documento. El documento se lee a las 3, y a las 4:30 de la tarde, 1 hora y media después, presentó un escrito Cesario, en representación de su Cámara, preguntándole al Ministerio si tenía que descontar o no el 1% a los trabajadores no afiliados. El Ministerio no nos dio traslado, es un caso insólito, no hay derecho a defensa. Ni siquiera nos dio traslado, sacó una resolución express en 2 horas o 3, porque al otro día, en las 2 primeras horas hábiles, sacó una resolución diciendo, mire, es legal, es obligatorio cuando el sindicato lo reclame, pero por ahora no lo descuenten porque no han firmado el acuerdo salarial. Entonces, yo lo tomo como una apretada berreta que tendrá la consecuencia en algún momento de discutirlo. Cuando cerremos el acuerdo, seguramente esto se va a discutir, y lo discutiremos legalmente también, para eso estamos haciendo presentaciones. Y lo otro, vuelvo a decirlo, es al revés. Si yo hubiera firmado el 9%, seguramente estaba cobrando el 1%, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que firmar el 9% en los términos que ellos plantean, y no pagando el bono, y no pagando parte de lo que es el día del bancario, y aceptando esas condiciones, son 7.000 millones de pesos en el año que los bolsillos de los trabajadores bancarios no reciben y van al bolsillo de los empresarios. Esa es la pelea que tienen con el sindicato, y los trabajadores la entienden, por eso han parado como han parado, y mañana se va a parar también de la misma forma. El presidente Mauricio Macri, en conferencia de prensa, habló de un montonazo de temas, pero de uno de ellos, que es el que quiero hacer hincapié con vos y que quiero que escuchemos juntos, es sobre el crecimiento económico de la Argentina, que él sostiene que es el más grande en la historia. Vamos a escuchar al presidente. Que si tuvimos un 2017 en el cual, por primera vez en 100 años, logramos crecer, logramos bajar el gasto, que es algo que nos preocupa a todos, el déficit fiscal que nos preocupa a todos, bajamos los impuestos, bajamos la inflación, el 2018 pinta para más de eso, ¿no? Y enero ha arrancado mejor todavía que lo que todos esperábamos, ¿no? Hemos tenido desde récord histórico absoluto en la historia de nuestro país en la consumo de cemento, a récord de turismo, ¿no? En enero, más ahora el carnaval, ha sido realmente récord en la historia de la Argentina, el movimiento de argentinos en algo que va a ser una de las actividades que más empleo va a generar en la Argentina que viene, ¿no? Creo yo que la herramienta de generación de empleo, la herramienta de federalismo más potente que tenemos los argentinos es el turismo, que se basa principalmente en nuestra calidad humana para ser anfitriones de mucha gente que en forma creciente nos va a querer visitar en nuestro país. Es muy optimista el presidente. La primera pregunta que uno tiene que preguntarse para ver si hay nivel de crecimiento económico o no es si creció el consumo. El consumo cayó, no hay crecimiento de consumo, al contrario, hay retracción. Lo segundo es cómo le fue a los salarios con respecto a la inflación. Y está claro que con una inflación del 41 las paritarias estuvieron en el orden del 33-35%, y ahora se pretende que haya una paritaria del 15 sin cláusula gatillo cuando la inflación presumible está por encima del 20. El déficit fiscal creo que debe ser récord de déficit en los últimos tiempos, debe estar cerca de 8 puntos por lo que leí, ¿no? Entonces no hubo disminución sino crecimiento del déficit. Y se olvida decir que el déficit se ha cubierto con un profundo endeudamiento externo que le va a costar a generaciones de argentinos poder remontar esa curva que se ha hecho,
y los condicionamientos que trae cuando te prestan plata de afuera. Y además creo que económicamente la Argentina está atada a una renovación cada 6 meses, que es cuando viene la renovación fuerte del EVAC. Hoy la Argentina pasó de 380.000 millones en EVAC en el 2015 a 1.200.000 millones de pesos del EVAC. Entonces quiere decir que hay una fenomenal deuda, que se te enojan un ratito los inversores y te dicen vendo las LEVAC y me voy al dólar, y hay un tema cambiario de evaluación muy fuerte en la Argentina. Sí, se produce una debacle. Está claro que no comparto, y mucho menos cuando habla de crecimiento de empleo, porque lo que se ha hecho es la inscripción de muchos trabajadores como monotributistas que antes tenían un empleo formal y hoy lo perdieron y se tienen que inscribir como monotributistas para seguir teniendo posibilidad de una jubilación, tener una obra social y poder facturar alguna changa que hagan. Entonces hubo un trasvasamiento de trabajo decente, digno, con aportes y registrado, a un trabajo precarizado, bajo la denominación hoy también de lo que es los emprendedores, que él denomina como gran proyecto, y en definitiva, salvo honrosas excepciones, el emprendedor es el que se precariza a sí mismo porque no tiene un empleo registrado. No, sí, además que es muy difícil ser emprendedor cuando vos no contás con un dinero muy grande para poder invertirlo. Sí, claramente. Yo agregaría también, dentro del cuadro de situación que estoy planteando, la caída del proceso industrial en la Argentina. Fueron 18 meses consecutivos de caída de la industria. 100%, entonces, bueno, no sé el presidente qué país verá o qué le dirán sus asesores, ¿no? Pero claramente no es el país donde está viviendo la mayoría de los argentinos. ¿Hay que ir el miércoles a la marcha? Sí, y para desmitificar esto de que es una marcha para defender a Moyano, que creo que ya lo dijo él, es bastante grande y fuerte como para defenderse solo. Yo convocaría bajo estos términos, más allá que tiene una convocatoria expresa, que es a favor de los trabajadores, en contra de la reforma laboral, pidiendo la derogación de la salvaje ley previsional que votaron, metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados, pidiendo un aumento de emergencia para los jubilados, pidiendo la no aprobación del megadecreto que modifica leyes, o pretendido megadecreto que modifica leyes y otros las deroga. Yo le diría a los argentinos que piensen en algo, y si están mejor o peor que antes, que el año pasado, que 2 años atrás, y en función de eso tomen la decisión de ir. En una de esas nos encontramos que algunos dirigentes desertan y sus organizaciones también, y va a haber una 9 de julio llena de argentinos que le están diciendo al presidente que tiene que parar con el ajuste y que tiene que pegarle una mirada no solamente a los sectores ricos a los que él responde, porque él es débil con los poderosos y poderoso con los débiles, por eso las leyes que sanciona, y que tiene que prestarle atención al panorama social y económico de las familias más carenciadas de la Argentina. Eso es lo que le diría a alguien para que vaya a la marcha. Y después el tiempo dirá si los dirigentes que decidieron desertar de la marcha estaban equivocados o no, y si los trabajadores de sus organizaciones fueron, porque creo que van a ir muchísimos trabajadores, a pesar que los dirigentes no van a la marcha. ¿Considerás, como dijo Pablo Moyano, que todos aquellos dirigentes que dicen que no van a ir a la marcha y que esto es justamente porque se terminó el amor con Mauricio y Hugo, son aquellos que vendieron los derechos de los trabajadores en la década del 90? ¿Son los mismos? Y son los que se sienten apretados, ¿no? Mira, hay una instalación mediática como que todos los días deserta alguien de la marcha. En realidad desertan los que sabíamos que iban a desertar, a excepción del sector de la CGT Azul y Blanca, que había firmado el documento y después dice que está de acuerdo con los reclamos, pero que no va a ir a la marcha por una cuestión política, ¿no? Pero el resto ya sabíamos que no iban a ir. Son los mismos que sostienen un diálogo sobre la nada misma con el gobierno, porque un diálogo significa que dos partes tratan de ponerse de acuerdo, en algunas se pondrán y en otras no, pero acá ha habido un gobierno que ha avanzado sobre los derechos de los trabajadores, los jubilados, los que menos tienen, y la CGT ha estado sentado en esa mesa de diálogo sin darle respuesta a sus representados. Entonces, no es lo ideal, pero ha puesto en superficie que algunos dijeron hasta aquí llegó este diálogo infructuoso y hay que combatir para que corrija, y otros que seguirán discutiendo. Y cuando uno repasa la lista, sí, Pablo tiene razón, son muchos de los que en los 90 también dialogaban con Menem y así no fue. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a usted por la invitación. Con usted